Radio CR. Dando voz a las redes sociales. Actualidad. Política. Tecnología. Política. Tweet Radio CR. Política. Ya, parala. Ok. Desde una posición firme pero ecuánime. Volando Lima. Las últimas tendencias. Repartiendo tiza. Del mundo virtual a las ondas de radio. Tweet Radio CR. Comenzamos. Desde la cabina de Radio Costa Rica les saluda Jorge Jefferson con un nuevo programa de Tweet Radio CR. Es un placer estar acá con ustedes y muchísimas gracias por recibirnos en sus casas, en sus carros, en sus trabajos, donde quiera que estén. Un abrazo a la distancia desde acá. Un gran saludo acá a nuestro Control Master Esteban. Como siempre, callado, el hombre misterioso. Como se ha estado comentando desde el viernes de la semana pasada, hoy tenemos un programa muy especial. Nos va a acompañar por acá, vía Skype, don Alberto Padilla, el famoso periodista y presentador del espacio Economía y Finanzas, que anteriormente trabajaba para la cadena CNN. Muy paradójico, resulta que precisamente don Alberto vaya a estar con nosotros precisamente para analizar o responder, mejor dicho, a las acusaciones y a los ataques que ha recibido a raíz de la entrevista que le hizo a José María Villalta. Y digo que es muy paradójico porque precisamente hoy don José María se le volvió a trabar la lengua con doña Amelia Rueda. No sabemos si será que don Alberto Padilla lo dejó traumado. Lo único sí que esperamos es que doña Amelia no vaya a ser acusada de ser una lacaya del imperio, de estar trabajando para el PLN o habérsele vendido a toda la fuerza corrupta de Costa Rica, que es básicamente lo que sucedió con don Alberto Padilla. Esta entrevista que hizo don Alberto a don José María Villalta generó muchísimas reacciones a lo largo de la semana pasada, entre las que habían unas muy viscerales en pro y otras en contra. La que estaba más en contra, por así decirlo, que atacó más duramente a don José María, fue precisamente don Juan Carlos Hidalgo. Don Juan Carlos Hidalgo, en una nota que escribe para El Financiero, hace todo un análisis que divide en 4 partes y de hecho en la cuarta dice: la cuarta cosa que nos confirmó esta entrevista es el fanatismo de amplios sectores de la feligresía villalista. Su reacción ante la pasión de su candidato ha sido atacar visceralmente al periodista y al canal para el cual trabaja. Incluso leí algunas opiniones que señalaban que CB24 supuestamente pertenece al líder opositor venezolano Enrique Capriles. De tal forma, Padilla y su canal son responsables de las cantinflescas respuestas de su candidato. El fanatismo de los seguidores de Villalta merece ser tomado con mucho cuidado. La tendencia es clara: si usted no está con Villalta, usted está a favor de la corrupción y el clientelismo del PLN. Por lo tanto, usted es parte del problema. ¿Suena conocido? Basta con repasar la historia para encontrar múltiples episodios similares que nunca terminaron bien. Esa es la nota de cierre de don Juan Carlos Hidalgo, y obviamente también hubieron muchas reacciones a favor de don José María Villalta defendiéndolo, incluso la que de hecho genera este programa especial de Tweet Radio CR es precisamente una declaración de él mismo, la cual dio para los compañeros del medio Cero y Coma, el famoso medio digital costarricense, y la cual decía así. ¿La tenés lista, Esteban? Ok, escuchemos el audio. Esa entrevista está totalmente editada y tijereteada. Fíjense ustedes que la entrevista duró casi media hora y lo que saca este canal es únicamente menos de 15 minutos. La entrevista está totalmente cortada, editada, muchas de mis respuestas las quitaron, donde yo explico varios temas, los cortan. Hay evidentemente una edición para inducir al espectador respuestas que no fueron las respuestas que yo di. Bueno, es que hay muchos otros mecanismos a través de los cuales se puede captar financiamiento, a través de los fideicomisos, a través de empresas conjuntas, a través de mecanismos de contratación administrativa, donde se contrate la construcción de las obras, pero no se concesione la prestación del servicio. Es que el modelo de concesiones que nos han impuesto, el problema que tiene es que se privatiza la prestación de los servicios. Yo creo que el Estado puede contratar con una empresa privada el desarrollo de una obra, de una carretera,
pero la carretera, por ser un servicio estratégico, indispensable para la población, no puede entregársele en administración a un sector, a una empresa privada cuando es un servicio público esencial que no debe salir de manos de la colectividad. Hay muchos mecanismos que se pueden usar, por ejemplo, el esquema del fideicomiso que están proponiendo las comunidades de Occidente para hacer la carretera San Ramón, eso también lo expliqué en la entrevista, pero parece que también esa parte la cortaron. Bueno, tal y como escucharon, don José María Villalta acusa de esta manera a don Alberto Padilla y al canal de televisión que él representa de haber prácticamente mutilado la entrevista y acomodarla de otra manera que no es la que expresa las palabras que él realmente dijo. Se han generado muchísimas críticas, incluso vi una publicación en un medio independiente llamado Ticovisión que generó bastante polémica durante el fin de semana, donde se le pide al Tribunal Supremo de Elecciones tome cartas en el asunto ante esta incursión extranjera o esta intromisión extranjera dentro de la política costarricense. Bueno, no sabemos qué opinar al respecto, ya dejaremos que don Alberto en el próximo segmento se encargue él mismo de responder a estos ataques. También se le ha acusado de ser un vendido, se le ha acusado de básicamente servir a las fuerzas del imperio norteamericano y obviamente tomando para eso el hecho de que supuestamente él actuó como promotor de los tratados de libre comercio a lo largo de toda América Latina en el momento en que trabajaba con la cadena CNN. Sin embargo, como les digo, todas estas son preguntas que le vamos a dejar a don Alberto para que él mismo les responda en el próximo segmento. Los invitamos a ustedes a que envíen sus preguntas y sus comentarios a través del Twitter. En la medida de lo posible se los iremos pasando a don Alberto Padilla para que él vaya respondiendo vía Skype. Mientras tanto, vamos a un breve corte comercial y muy pronto regresamos, ahora sí, con la transmisión desde Estados Unidos. Tweet Radio CR. En breve regresamos. Esta es una cita del periodista Jesús Blancornelas, recordando a su amigo y colega Héctor Félix Miranda. Héctor Félix Miranda fue un gran compañero. Con su muerte quedó un vacío en el periódico que no ha sido posible llenar. Héctor Félix Miranda, codirector del semanario Z de México, fue asesinado el 20 de abril de 1988. Quienes apretaron el gatillo están presos, pero quienes ordenaron el crimen siguen en libertad. El caso continúa impune. Este asesinato y el de muchos otros periodistas en Latinoamérica y el Caribe permanecen impunes. La Sociedad Interamericana de Prensa necesita su ayuda para pedir justicia. Para más detalles, visite impunidad.com. Esta campaña de la CIP es auspiciada por la Fundación Knight, la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR y esta emisora. Terminemos con la impunidad. Tweet Radio CR. Volvemos. Estamos de vuelta. Bueno, don Alberto Padilla, muchos años transmitiendo en CNN, en el segmento Economía y Finanzas, ahora con CB24 y a cargo de su propia página de internet, la cual se llama economiayfinanzas.net. Un verdadero orgullo tenerlo por acá. Desde Estados Unidos vía Skype. Don Alberto Padilla, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, saludos y gracias por tenerme aquí. Un honor en realidad tenerlo en la cabina de Radio Costa Rica vía Skype. ¿Desde dónde nos está hablando? Desde mi ciudad adoptiva de Atlanta, en Estados Unidos. Wow, increíble. Don Alberto, para entrar un poco en materia y tal vez para irnos un poco más al concepto, ¿cómo es que se prepara Alberto Padilla para una entrevista del calibre que tuvo acá con los candidatos presidenciales? Bueno, de la misma manera que supongo yo que cualquier profesional periodista lo hace, ¿no? Haciendo un poco de research, un poco de investigación. Particularmente en este caso hablé con... a mí me interesaba, y no solamente fue con el candidato Villalta, sino con todos los demás, me interesaba saber
cuál era la percepción de mis contactos y amigos costarricenses de cada candidato. Entonces, de acuerdo a las percepciones, de acuerdo a lo que la gente quería saber de cada candidato, es como empiezo yo a figurarme cómo es que voy a perfilar las preguntas para cada candidato, porque, es decir, la impresión, la opinión que tienen los costarricenses que yo pre-entrevisté, digámoslo así, pues es importante porque eso es lo que ellos quieren saber del candidato, y en este caso, supongo que estamos hablando específicamente, en este caso del candidato Villalta. Bueno, pues así fue como empecé yo a formar las preguntas que eventualmente le hice, ¿no? Propiamente la estructura de la entrevista, ¿cómo es que la arma usted? Mira, te digo, voy recogiendo las inquietudes de las gentes con las que yo platico, voy recogiendo sus inquietudes. Tengo ya una idea de cuánto tiempo es lo que va a tomar la entrevista, entonces pues, empiezo a escoger los temas, y obviamente no puedo meter todos los temas porque yo sé que tenemos un tiempo limitado, y voy priorizando algunos temas y preparo temas. Más que preguntas, yo preparo temas. Las preguntas las hago o las preparo ya cuando estoy enfrente del entrevistado, pero típicamente lo que tengo sobre mis anotaciones son temas a tocar. Sí, de hecho yo había leído un comentario que usted le dejó a un usuario, creo que fue en el Facebook, donde le decía que era el entrevistado el que guiaba el que le daba forma a la entrevista. Exactamente. O sea, yo tengo unos temas objetivo, pero a la hora de la hora, el ritmo y el contenido de la entrevista, cuando menos en mi caso, yo no soy teórico de las entrevistas, yo nada más soy práctico, yo no estudié periodismo ni ese tipo de cosas, pero mi práctica común es que, aunque yo tengo ciertos temas deseados, no están escritos en piedra. Depende de cómo venga el entrevistado, de cómo lo sienta yo, de cómo voy viendo qué tan interesante se está poniendo la entrevista, me voy para un lado, para el lado que el entrevistado me está llevando, o no. Todo depende, ¿no? Es cuestión de feeling, vamos a decirlo así. Claro, claro. Una de las principales preguntas que han surgido en las redes sociales es ¿por qué usted no entrevistó a Johnny Araya? Porque Johnny Araya no aceptó mi entrevista desde un principio. Desde el principio no la aceptó. Bueno, eso no nos extraña. De hecho, Johnny tiene con los debates y las entrevistas la misma fascinación que Drácula con los ajos y la agua bendita. No sabemos por qué, o sea, pero sí él le anda de largo. No quiso aceptarla. No la aceptó desde un principio. Se le convocó y no aceptó. Ok. Entrevistó a Otto Guevara y a don Rodolfo Pisa y a José María Villalta. Luis Guillermo Solís, ¿qué pasó? Guillermo Solís me canceló la entrevista un día antes, alegando él o su gente, pero entiendo que fue él el que alegó, que a él no le interesaba una entrevista con medios de comunicación internacionales, que no era su prioridad. Sí, como que está priorizando a los medios nacionales. Bueno, pues así fue. Y entonces, pues bueno, y yo agradezco muchísimo a los tres candidatos que aceptaron la entrevista. Creo que en los tres casos fue para mejor. Creo que fue interesante y le hace bien a Costa Rica que estos candidatos acepten entrevistas con medios masivos de comunicación. Claro, por supuesto. Cuando entrevista a Otto y a don Rodolfo, en comparación a cuando entrevista a don José María Villalta, se siente una especie de ritmo diferente, de ambiente distinto. Se le achaca que lo presionó a José María Villalta. ¿Qué diferencia hace usted entre las entrevistas a Otto Guevara, Rodolfo Pisa, a la que vino posteriormente con José María Villalta? A ver, qué bueno que me haces esa pregunta, porque yo quiero dejar claro a los detractores o a los que están criticando mi entrevista, que por favor la vean con objetividad, sin ataduras y tratando de ser parciales, mejor dicho, perdónenme, tratando de ser imparciales ellos, para que puedan ver que yo las entrevistas, en primer lugar a los tres candidatos les doy prácticamente el mismo tiempo para que se expresen. De hecho, la entrevista de Villalta duró más que la de Guevara y que la de Pisa. Pero les doy el mismo tiempo a todos.
yo empecé efectivamente a presionar a Guevara, a Villalta y nada más a Villalta, y esto es lo que yo pido que se den cuenta estas personas, que yo lo empiezo a presionar cuando yo empiezo a sentir, a notar que Villalta empieza a divagar. Cuando yo veo que no me está contestando, que no me está respondiendo la pregunta que le hice, es cuando lo presiono para que me responda. Cosa que no sucedió con Guevara y con Piso, porque ellos sí me respondieron, ellos sí me respondieron las preguntas, eso es todo. Por eso digo, yo reaccioné a la actitud de mi entrevistado en ese momento que era Villalta. Sí, claro, por supuesto. Tengo, de hecho, un tuit suyo. Dice: fascinante ver cómo en Costa Rica, para sus seguidores, los candidatos a la presidencia, no se les puede tocar ni con el pétalo de una pregunta. ¿Cuál fue la reacción que usted vio en los seguidores que generó este tuit suyo? Bueno, evidentemente ahí está todo en las redes sociales. Hay un nutrido grupo de detractores, vamos a decir, vaya, yo no puedo asegurar que sean seguidores de Villalta, quiero suponer que son seguidores de Villalta, pero no lo puedo asegurar. Lo que sí puedo asegurar es que son detractores de mi entrevista. Y ellos me atacan a mí, ellos critican mi actuar, que me parece una posición totalmente irrazonable, porque lo que están haciendo es que están golpeando al mensajero, porque yo nada más soy el mensajero. O sea, que quede claro, y de nuevo le pido a la gente que me está criticando y atacando por esta entrevista, que se den cuenta, que acepten el hecho irrefutable que yo lo único que hice fue hacer preguntas. Yo no hice ninguna afirmación, yo no hice ningún enunciado, yo no hice ninguna declaración y mucho menos emití alguna opinión. Yo hice preguntas, y si me permiten ir más allá, me parece a mí que hice preguntas bastante básicas, bastante elementales. La verdad es que así como no acepto que me critiquen por esta entrevista que hice, tampoco aceptaría que alguien venga y me diga que qué buenas preguntas elaboré, porque no fueron buenas preguntas. A mí me parece que no fue ninguna pregunta inteligente. Yo hice lo que, yo creo que estarán todos de acuerdo, hice preguntas elementales, básicas, que se le hubieran preguntado a un candidato como en el perfil de Villalta. ¿Por qué siente usted que costó tanto con Villalta sacarle respuestas? No sé, a mí me sorprendió. Yo tengo que decir que yo no conozco a Villalta, yo no lo conocía. De hecho, tan no lo conocía que mi primera pregunta fue, y le pedí a él que él fuera el que mencionara cómo se definía en su plan económico, pues si socialista o qué, porque a mí... yo no me quedaba claro exactamente cuál era su posición y su plataforma. Sabía yo que él era de izquierda, pero yo lo dejé a él que él fuera el que estableciera la base. Y bueno, la verdad es que me sorprendí que él no estuviera preparado en el sentido de que estuviera listo para preguntas tan básicas como la que le hice, porque es que francamente reitero, vaya, a mí nada me costaría cubrirme de gloria y decir que claro que soy el mejor entrevistador del mundo y que me quebré la cabeza haciendo esas preguntas, pero pues que no es así, fueron preguntas básicas. Y esa fue la parte que a mí más me llamó la atención, que me pareció que Villalta se sorprendió por preguntas que a mí me parece que son totalmente elementales, fundamentales, para un candidato que se dice de izquierda y del socialismo. Claro, por supuesto. Bueno, tenemos que ir a un breve corte comercial y en breve regresamos. Tweet Radio CR. En breve regresamos. Tweet Radio CR. Volvemos. Continuamos desde Atlanta vía Skype con el periodista Alberto Padilla. Don Alberto, usted seguramente vio las declaraciones que José María Villalta hizo para Cerevoicom, un medio digital costarricense. Sí las vi, estoy consciente. José María Villalta básicamente lo acusa usted de haber editado
tijereteado, mutilado, de todo, la entrevista que usted hizo. ¿Cuál es su respuesta a eso? A ver, efectivamente, la entrevista original, a ver, déjame, me voy desde atrás. El acuerdo con Villalta había sido la de una entrevista de 15 minutos, ese había sido el acuerdo. La entrevista final que resultó fue de unos cerca de 30 minutos, no llegó a 30, fue de cerca de 30 minutos, la cual yo le extendí porque creo que había buen contenido para hacer. Pero, de nuevo, el programa de televisión para el que se hizo esta entrevista es un programa originalmente de media hora, el cual tengo entendido que se extendió a 1 hora porque metimos a los 3 candidatos. Pero lo que te quiero decir es que nosotros teníamos un tiempo muy limitado, acordado de 15 minutos. La entrevista se va de media hora. No íbamos a poder poner la media hora porque con el resto de los entrevistados no duró media hora y no teníamos cómo acomodar entrevistas de media hora a cada uno de los invitados. Entonces, por un asunto de equidad y de tiempo, recortamos la entrevista ahora. Y la recortamos, no la editamos, dejamos fuera 1 o 2, creo yo, tengo en mi memoria que fue 1, pero pudieron haber sido 2, y aunque hubieran sido 3 o 10, no importa, preguntas con sus respuestas. Sí sacamos de la entrevista preguntas con sus respuestas, pero no editamos, no cambiamos ni mezclamos preguntas ni nada, y la continuidad de la entrevista se quedó como ustedes la vieron. Y de nuevo, sacamos preguntas con su... Ahora, bueno, te dejo hablar a ti. No, de hecho, bueno, acá le tengo una invitación porque uno de los partidarios del Frente Amplio, de hecho, lo invita a usted a un foro, tal vez a través vía Skype, en Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, junto con José María Villalta. Ahí como decimos acá en Costa Rica, le queda pateando la pelota en su lado de la cancha, para si más adelante quisiera aceptarla. Ahí podemos ahí podemos coordinar. Sí, yo encantado, Alberto, por supuesto. Don Alberto, se le ha atacado mucho directamente a usted. Incluso se le ha atacado precisamente por ser uno de los, digamos, padres o prepulsores o promotores de los TLC. De hecho, tengo acá a Walter Solano que dice, ese periodista está sesgado. ¿Hasta qué punto puede ser esto cierto? No, mira, yo estoy sesgado por lo que veo. Vaya, si estoy sesgado, que me acusen de sesgo, que se me acuse de sesgo por lo que veo. O sea, si yo apoyo una cosa o critico otra cosa, es porque veo los resultados de lo que estoy apoyando o estoy criticando. ¿Me explico? Es decir, a mí que me disculpe todo mundo, pero México, que fue el primer país de América Latina con un tratado de libre comercio con Estados Unidos, solamente decir que el 50%, la mitad de las manufacturas que exporta América Latina en su conjunto, la mitad las exporta México. Y se las exporta a Estados Unidos por su tratado de libre comercio. Hoy México es una nación mucho más próspera que lo que era antes del Tratado de Libre Comercio. Y no hay nadie que me pueda decir lo contrario. Que hay gente y grupos y sectores que se hayan afectado por el Tratado de Libre Comercio, sí, por supuesto, pero eso se sabía. Eso se sabía desde el principio. Eso es lo que hace un Tratado de Libre Comercio. Un Tratado de Libre Comercio te reconforma tu planta productiva para que te puedas concentrar en lo que mejor haces. Ningún país puede hacer absolutamente de todo. Todos los países tienen vocaciones para hacer cosas mejor que otras. Entonces sí, México antes era malo para todo, hoy es muy bueno para muchas cosas y dejó de hacer las cosas para las que era malo, pero es muy competitivo en muchos sectores, como por ejemplo la automotriz. México hoy en día es una potencia en hacer automotores. Ahora, de nuevo, por supuesto México es un país pobre todavía, pero es mucho más próspero que lo que era antes. Entonces, o sea, que alguien me acuse a mí de estar apoyando un tratado de libre comercio, pero si es que lo veo claramente, un tratado de libre comercio ahí está.
Ahora, que si critico el socialismo del siglo XXI, por supuesto que lo critico. Y ahí están las razones por las cuales las critico yo. Ahí están los resultados económicos de Venezuela, ahí están los resultados económicos de Argentina. Alberto Entonces, Padilla en ese sentido, sí estoy sesgado. Por supuesto que estoy sesgado. Alberto Padilla es antichavista. No, no soy antichavista. Soy anti lo que no funciona. Yo apoyo y creo en lo que veo, y yo creo en modelos económicos perdurables, sostenibles en el tiempo. De nada sirve un modelo económico que tenga mucho éxito en 2, 3 años o 4, 5, para después tener un fracaso estrepitoso en los siguientes 5, que es lo que está pasando en Argentina y en Venezuela. ¿De qué sirven los avances sociales que tuvieron Venezuela y Argentina durante la primera mitad de la década pasada, y mira ahora en los problemas que tienes? ¿De qué te sirve? No sirve absolutamente de nada. Eso es lo que yo critico. Sí, claro, por supuesto. Ahora, me pregunta por acá Félix Arguedas, ¿por qué insiste tanto en comparar, o insistió tanto en comparar en la entrevista con Villalta a Costa Rica con Argentina y Venezuela? Mira, es interesante también. Y por favor les pido a los que me dan esa crítica que lo vean con objetividad. Yo no comparé a Costa Rica con Venezuela y con Argentina. Yo comparé, y más que nada estaba pidiendo no comparaciones, estaba pidiendo diferencias de la propuesta de la plataforma económica de Villalta con las plataformas económicas de Venezuela y Argentina. Y lo dije claro en la entrevista. Yo se lo dije a Villalta, le digo, candidato, muchas de las propuestas que usted está aquí estableciendo tienen parecidos con los de Argentina y con los de Venezuela. Dígame cuál es la diferencia o por qué esta va a ser diferente su propuesta a las de Argentina y Venezuela. Es todo lo que estaba yo diciendo. Yo no comparé, jamás comparé, mucho menos a los países. Comparé en todo caso las propuestas económicas y le estaba pidiendo y le estaba dando una oportunidad al candidato Villalta a que me dijera porque su propuesta era diferente a la de Argentina y la de Venezuela. Ahora quiero que me digan ustedes si la contestó o no la contestó. Una muy buena pregunta. Me parece a mí, y aquí los teóricos del periodismo que me corrijan, me parece a mí que ese planteamiento que yo estaba haciendo tiene mucho valor periodístico. Ahora, de nuevo, que me lo discuta un teórico del periodismo. Claro, por supuesto. No, y es que sí, o sea, desgraciadamente, como estaba hablando yo con un compañero por acá, esa entrevista casi que se puede ver sin necesidad de poner el audio. O sea, es una cuestión nada más de ver lenguaje corporal. El señor se nos perdió un poco. Es sorprendente, o sea, Villalta es una persona sumamente preparada y es primera vez, de hecho, que la vemos en una situación así. Por eso es que también se ha dado tanto la reacción. Tenemos acá una pregunta. Dice Luis Manuel Madrigal, este es por Twitter, se llama MadriCR. ¿Sigue usted manteniendo su posición de que el TLC es beneficioso para Costa Rica? Totalmente sí, absolutamente. Yo creo que un TLC, un tratado de libre comercio, no con Estados Unidos, o sea, no es porque Estados Unidos sea Estados Unidos, no es eso. Un tratado de libre comercio con tu principal socio comercial es absolutamente necesario, no suficiente. Esto es lo que hay que entender. No es suficiente, pero es totalmente necesario. No hay en el mundo un país que haya establecido un tratado de libre comercio con su socio comercial que esté peor. No hay nadie, no lo hay. Hay sectores, volvemos a lo mismo, hay sectores que se han estado peor, sí, por supuesto que hay sectores que han estado peor, pero no el país y la economía en general. Sin embargo, dice Emilio Santiago por acá, usted fue uno de los promotores del CAFTA y del NAFTA. Explique por qué 8 millones de campesinos mexicanos han emigrado a Estados Unidos y por qué en Costa Rica tenemos los niveles de desempleo más altos de la historia. A ver, primero que nada, yo no soy promotor de nada, yo no soy promotor, yo soy cuestionador. Y de nuevo, o sea, yo como periodista soy como periodista y también como son los científicos, yo me baso en lo que veo y esto ya lo establecí hace un rato. Yo nada más lo que veo y creo lo que veo y por supuesto que cuando una cosa no funciona, pues entonces no la creo, ¿no? A México se le acusa muchísimo de este asunto de los campesinos. Hay que recordar una cosa, señores. El campo mexicano ha estado arruinado absolutamente siempre, desde antes del Tratado de Libre Comercio.
el campo mexicano ha estado en ruinas siempre. El sistema ejidal de México es lo que tiene en ruinas al campo mexicano. El campo mexicano está en las mismas ruinas en las que estaba antes del Tratado de Libre Comercio y no está peor. Pues el Tratado de Libre Comercio no se metió en lo más mínimo en el campo mexicano, sobre todo en lo que hace al maíz y etcétera. Así es que eso no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, volvemos a lo mismo con el caso del desempleo de Costa Rica, el cual, bueno, lo tomo al valor al que me lo dice, porque yo no he visto la estadística del desempleo en Costa Rica. Supongo que puede ser verdad, pero en todo caso, reitero, un tratado de libre comercio es necesario, pero no es suficiente. Yo creo que Costa Rica efectivamente necesita muchas reformas, necesita hacer muchos cambios, pero siempre dentro del Tratado de Libre Comercio, porque el Tratado de Libre Comercio es una realidad, es una realidad que se tiene que hacer en esta época de esta vida. La corriente económica, por no decir que la globalización te arrastra y tienes que entrar en un Tratado de Libre Comercio con tus socios comerciales, porque si no te quedas atrás, te quedas fuera, te quedas peor. ¿Sí? Vamos a ir a otro corte comercial y en breve regresamos. Tweet Radio CR. En breve regresamos. Tweet Radio CR. Volvemos. Estamos de vuelta. Don Alberto, me decía ahora, mientras estábamos en comerciales, que le gustaría hacer una aclaración sobre la edición o sobre la entrevista que se le había escapado antes. ¿A qué se refería? Así es. Con respecto al hecho de que nosotros recortamos una o dos preguntas de la entrevista con sus respuestas, y solamente previendo que los críticos de mi entrevista van a decir que claro, que por supuesto que la gran diferencia le hubieran hecho esas preguntas que dejé fuera. Déjame nada más establezco una cosa porque es importante. Con esas preguntas que dejé fuera, las cuales se decidió dejarlas fuera específicamente y exclusivamente por razones de tiempo, pero también cuidando guardar la integridad editorial de la entrevista, por supuesto. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que dejamos fuera las preguntas menos relevantes con sus respuestas. También aclarar una cosa, para tratar de acallar las críticas y las dudas. Por más malicioso que hubiera sido mi intención de dejar fuera las preguntas y respuestas que dejamos fuera, por más maliciosa, que no lo hubo, pero por más maliciosa, solamente hay 3 posibilidades que hubiera podido pasar con esas 3 preguntas y respuestas que se quedaron fuera. Una era que el candidato Villalta hubiera desdicho lo que había dicho antes. 2, que hubiera sostenido lo que sostuvo antes. O 3, que hubiéramos hablado de otro tema completamente diferente. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Me sigues lo que te estoy tratando de decir? Sí, claro, por supuesto. Entonces, ahora, lo que te quiero decir es que en nada cambia que si esa entrevista se hubiera dado entera como la hicimos con los 27, 28 minutos, en nada cambia, nada hubiera cambiado. Ahora, porque Villalta lo hubiera o negado, o afirmado, o cambiado de tema completamente. Por acá, de hecho, nos pregunta Julio Rivera, un tuitero bastante conocido acá en Costa Rica, ¿por qué usted no entrega la entrevista completa sin editar? Porque desafortunadamente, y esta es práctica normal en canales de televisión, cuando tú nada más guardas lo que vas a sacar al aire, lo que no vas a sacar al aire pues ya no te sirve. Entonces nosotros jamás, no se practica, no es práctica, pero necesitas la memoria, todo es digital en este momento, todo es digital, y desafortunadamente nosotros nos deshicimos en el acto, en el momento de estar editando, lo que usamos lo borramos, se borra, punto, se acaba. Tengo que decirte que estamos solamente para tratar de callar a los críticos que de nuevo son totalmente irrazonables, y acabo de decirte por qué. Claro. Son nada más 3 vías. Estamos tratando de hacer un trabajo forense para recuperarlo. Ahora, vamos a tratar de recuperar esos minutos perdidos, me dice usted. Estoy tratando de hacerlo, un trabajo forense, porque es que los tiramos, desafortunadamente los tiramos. Sí, claro. Pero reitero y que quede claro, y que razonen, por favor, no habría habido ninguna diferencia absolutamente de nada, porque claro, la única diferencia es o Villalta lo negara, o Villalta lo afirmara, o hubiéramos cambiado de tema completamente. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto, se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente, don Alberto. ¿Un mensaje final para la audiencia costarricense?
Bueno, pues simplemente, Costa Rica es un país que yo quiero mucho, definitivamente. Yo le pido a este grupo extremista de detractores de mis entrevistas, de nuevo, no me queda claro si sean necesariamente seguidores de Villalta, pero me parece a mí claro que las actitudes que están haciendo afectan más a la campaña de Villalta que la propia entrevista. Si tú te fijaste en redes sociales, había alguien por ahí incluso que estaba llamando a una acción incluso legal en contra mía. Y discúlpenme, pero tienen que darse cuenta que ese tipo de actitudes de los seguidores o no, de los detractores de mi entrevista, pero finalmente que son costarricenses, ese tipo de actitudes espantan, dan miedo a la gente que en todo caso estaría pensando votar por este candidato. Y esa es la parte que ellos no se dan cuenta. Le están haciendo más daño ellos a Villalta que cualquier otra entrevista. Claro. De hecho, para cerrar, me gustaría hacerlo con un tuit suyo, una publicación que hizo en el Facebook más bien, que dice: ¿sería yo el primero al que se le prohíbe la entrada a Costa Rica o incluso hasta arrestan por el acto criminal de haber hecho una pregunta a José María Villalta? Pero pregunto yo, ¿cuál sería el crimen en este caso? ¿Preguntar? Esta persona, que entiendo que es un profesor universitario que hizo este tuit, esta persona está literalmente llamando a la represión periodística y a la prohibición de la libertad de expresión. Claro. Eso es lo que está haciendo. Don Alberto, y no se se nos fue da el tiempo, cuenta desgraciadamente. el miedo que esto levanta. Se nos fue el tiempo, desgraciadamente. Muchísimas gracias por su entrevista y ha sido un verdadero honor tenerlo por acá. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, desgraciadamente se nos fue el tiempo, increíble, muchísimas gracias a don Alberto Padilla allá en los Estados Unidos. Esperemos que pueda aceptar la invitación que le hizo de Frente Amplio al foro en Canal 15. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía y los espero el próximo miércoles. Que les vaya muy bien, hasta luego.